La radio es uno de los medios de comunicación más antiguos que existen, y seguramente con medios más modernos como la Internet te has llegado a preguntar si no es algo ya obsoleta y dejará de formar parte importante dentro de la sociedad. Pues hoy voy a darte mi opinión acerca de este tema, acerca de si la radio va a desaparecer o ya está empezando a hacerlo. Algunos medios de comunicación ya han pasado a ser considerados un poco obsoletos o han cambiado un poco la forma en la que actuaban principalmente, como por ejemplo la mensajería por correo que principalmente era para comunicar a dos personas de distintos lugares. Bueno, actualmente, si bien siguen existiendo todas estas oficinas de correos, ya no tienen esta principal función, siendo ahora principalmente un servicio de entrega de paqueterías. Por otro lado tenemos el telégrafo, que al igual que el medio anterior intentaba conectar a dos personas en lugares distintos, sin embargo este era conectado a través de un cable, cosa que se volvía un poco incómodo y molesto de estar colocando. Situación que con los medios posteriores ya no estaría presente. Otro medio también muy importante es el fax. Hay algunas empresas, algunos negocios que aún siguen utilizando el fax, pero realmente ya no es algo que se utilice mucho. Pues con la telefonía móvil y con internet tenemos prácticamente estos servicios de comunicarnos con otras personas, pues a través de estos dispositivos. Y antes de empezar a hablar acerca de si la radio está desapareciendo o no, hay que establecer qué es lo que se entiende por la radio y qué es el radio. Este último es el aparato que recibe las señales que viajan por el espectro radioeléctrico y que contienen pues todos los audios que escuchamos. Es ese aparato que tienes en tu casa, que escuchaban tus padres o tus abuelos y que tú seguramente estás dejando que se empolve. Pues ese aparato es el radio. Por su parte, la radio es el acortamiento para la palabra radiodifusión, que es todo este sistema e infraestructura que se encarga de enviar las señales y crear todos estos contenidos. Entonces podemos decir que realmente como instrumento, como aparato, el radio sí que es algo que ya no se vende demasiado. Hay muchas personas que los coleccionan, pero también hay muchas personas que cuando están armando las cosas de su hogar ya no se ven tan interesadas en comprar un radio. Ahora vemos un breve repaso histórico de cómo es que surge la radio. Los inicios de su invención datan de alrededor de los años de 1887, cuando el físico alemán Heinrich Hertz detectó radiación electromagnética a partir de cargas eléctricas potentes. Aunque no está tan relacionado con el invento, creo que es un buen antecedente teórico de cómo es que funcionaba toda esta radiodifusión. Quien tiene más relación es Oliver Lodge, quien en 1894 recibió y transmitió ondas que representaban código Morse, es decir, únicamente rayas y puntos. Y esto porque era bastante común que se utilizara principalmente en la telegrafía. Y aquí vemos algo de lo que mencioné anteriormente, pues él lo que buscaba era utilizar esta misma función del telégrafo, pero ahora sin cables, lo cual en su momento fue algo bastante revolucionario. Sin embargo, no es hasta 1897 que el italiano Guillermo Marconi, basado en estos trabajos y en algunos otros de Nikola Tesla, quien se presume que le robaron el invento como muchos otros, crea la radio formalmente y lo usa nuevamente para transmitir código Morse en largas distancias, en el primer intento siendo alrededor de 6 kilómetros entre Inglaterra y Gales. Pero conforme se hacían pruebas y se iba mejorando el invento, esta distancia fue aumentando. Este invento era bastante útil principalmente en cuestiones navales, pues permitía conectar al barco con tierra y ayudó en algunos eventos destacados, como en el caso del Titanic, para poder ayudar a las personas que sobrevivieron. Pero como todo medio de comunicación, siempre hay alguien que se pregunta ¿qué más puedo hacer con este nuevo invento? Pues hasta ese momento no se le veía otra función más que conectar a dos personas en diferentes sitios y como dije principalmente era utilizado en cuestiones navales. Pero para que se desarrollaran muchísimo más los contenidos tuvimos que esperar hasta la válvula de radio y el desarrollo de los osciladores, fruto de trabajos de Ambrose Fleming y Lydie Forrest, para que finalmente en la víspera de Navidad de 1906 Reginald Fissenden transmitiera el primer programa con música y locución, lo cual evidentemente fue algo bastante llamativo. Y algo muy importante que tiene la radio es que, a diferencia de otros medios, este no era algo privado, es decir, cualquiera con un radio podría llegar a escuchar cualquier tipo de transmisión. Sin embargo, esto más que una desventaja se vio como una ventana de oportunidad,
Pues así, una pequeña empresa en Pensilvania logró crear la primera transmisión pública en 1920, lo cual motivó a muchas otras empresas y a muchos inventores a introducirse dentro de este medio de comunicación que se había convertido en la famosa radiodifusión, creando así diversas estaciones y programas de todo tipo. Y bueno, el resto es historia y la radio pasó a ser lo que conocemos hoy en día. En su momento, cuando empezó a surgir la televisión, se dijo que esta iba a superar o que iba a dejar obsoleta a la radio como la radio lo había hecho anteriormente con el telégrafo. Pues se decía que el formato audiovisual era más llamativo que un formato únicamente auditivo. Sin embargo, se mantuvo muy a la par en cuanto a la popularidad y el uso. Pues aunque si bien la televisión te permite ver todo aquello de lo que te están hablando, la radio te permite hacer muchísimas más cosas mientras la estás escuchando. Puedes encenderla y cocinar o ponerte a hacer labores del hogar mientras conduces, que creo que es lo más común actualmente. Sin embargo, hace algunas décadas llegó finalmente Internet y conforme fue evolucionando, llegamos a este punto en la era de la digitalización y nos lleva a preguntarnos ahora sí si toda esta digitalización destruirá la radiodifusión tal cual como la conocemos. Pues con Internet llegaron las plataformas musicales o de noticias que presentan incluso mucho más información y contenido, no solo en contraposición con la radio, sino también con otros medios como la televisión, pero de eso hablaremos en otro video. En pocas palabras, Internet contiene todo lo que la radio puede hacer, pero antes de decir si realmente la radio va a desaparecer a causa de Internet, vamos a ver algunos datos oficiales del uso de la radio en México que nos pueden ayudar a responder esta pregunta. De acuerdo con los datos de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares en DUTI del año 2021, se estima que existen alrededor de 40.3 millones de personas de 6 años o más que son usuarias de radio y que suelen escucharla en alrededor de 2.5 horas promedio por día. Sin embargo, de las personas encuestadas, un total de 78.5 millones dijo no escuchar la radio. De todas estas, un 68.5 dijo no estar interesada o no necesitar escucharla. Esto debido a que pues hay otros medios de comunicación. Un 28.4 dijo no tener una radio, por lo que ya mencioné antes de que realmente no muchas personas están interesadas en adquirir uno de estos dispositivos. Y el resto pues es por otros motivos como la cobertura o que el servicio no llega hasta su hogar. Por otro lado tenemos la encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales con base de 8.750 hogares, de los cuales se dio a conocer que un 53% tiene un radio en casa, dando como resultado que en la radio se escucha principalmente contenidos o programas musicales en un 84%, seguido de los noticieros con un 81%, por detrás los programas deportivos, científicos, de debate y educativos con un 36% y por debajo aún más los programas cómicos, infantiles y de estilo de vida, que no pasan de un 33%. Y ya en el fondo encontramos las radionovelas, que son estas lecturas interpretativas de diversos tipos de guiones. Y solo un 9% de las personas que tienen radio sintonizan estos programas. Otro dato bastante interesante que nos señala esta encuesta es que el 74% de las personas escuchan la radio por la mañana entre las 6 y el mediodía. Y este porcentaje empieza a disminuir conforme van pasando las horas, aunque esta cifra únicamente aplica para lo que es de lunes a viernes, pues sábados y domingos baja este porcentaje a un 46%. Será porque realmente las personas no van a trabajar y es durante ese tiempo y ese trayecto entre la casa y el trabajo que mientras conducen, como ya dije que es bastante normal, pues van escuchando alguna estación de radio. Y pues quizá los fines de semana no se levantan tan temprano y si lo hacen, pues no escuchan la radio. Bien, como podemos observar, los números realmente no son tan catastróficos, no hablan acerca de que la radio ya está muriendo, pero pues sí son algo bajos realmente, y creo que seguirán bajando con el paso de los años. Pero no creo que en un par de años, sino en algunas décadas. Y esto porque considero que hay al menos dos o tres puntos importantes. Uno de los cuales ya mencioné y es que te permite hacer diversas actividades, es decir, puedes poner la radio y puedes ponerte a hacer cualquier otra cosa. Y como he mencionado a lo largo del video, la actividad más común que suele hacerse mientras se escucha la radio es conducir. Realmente ya no imagino otra situación en donde pongamos la radio
porque creo que incluso estando en tu casa decides utilizar otras plataformas u otros medios. Además de que la radio es utilizada por muchos taxistas, camioneros e incluso aún manteniendo este uso original que era en los barcos, que pues a final de cuentas es una buena opción si no tienes una gran cobertura de telefonía o de internet. Ahora bien, el gran fuerte de la radio es la música. Sin embargo, actualmente con plataformas como Spotify, en donde ya no dependes de una aleatoriedad, prácticamente ahora tienes tu lista de reproducción con la música que a ti te gusta y que no solo basta con eso, sino que puedes poner una canción una y otra vez, nos lleva a pensar que la radio pues realmente ya no es tan útil en este aspecto. Sin embargo, me parece que esta aleatoriedad es lo que le da algo de fuerza. Muchas veces nos ayuda a descubrir música nueva, dependiendo también de nuestros gustos, pues hay estaciones que se centran en un género en específico. No es como el tutti frutti que tienes en tu lista de reproducción. Y esa sensación de no saber qué canción sigue y que de repente te encuentres con algo que es bastante de tu agrado, me parece que es algo que nos gusta a muchas personas. Aunque también esta aleatoriedad es bastante posible en estas plataformas. Sin embargo, algo que no tienen las plataformas, y creo que es un punto muy fuerte dentro de la radio, son los conductores de los programas, que suelen ser muy carismáticos y le dan más vida a las noticias o te guían con la música, y que en dado momento nos dan esta interacción humana de escuchar la opinión o emociones de otra persona mientras nos narra lo que está ocurriendo o nos habla acerca de ciertos géneros musicales. Además de que evidentemente son programas en tiempo real. Si te dice que está sucediendo tal evento es porque en ese momento está pasando. Y como seres sociales necesitamos este sentimiento de interacción y que creo es algo bastante fuerte que no tienen las otras plataformas digitales, puesto que actualmente ya todo es grabado. Y no muchos programas logran dar en el clavo con esta parte de crear este sentimiento de interacción social. Así que mientras la radio tenga esta cualidad de poder hacer otras cosas mientras la escuchas, mientras tengas esta calidad humana y un poco este gusto por la aleatoriedad, la radio por al menos en algunas décadas creo que va a seguir existiendo. Esto hasta que las siguientes generaciones sean consumidas totalmente por la digitalización. Como dije, la radiodifusión era muy utilizada quizá por tus padres, por tus abuelos, pero pues mi generación ya no es algo que utilice demasiado y estoy seguro que las generaciones que están por venir tampoco estarán tan interesadas en la radio. Pero puede que sí, como dije, siempre puede mantenerse en esta parte de escuchar la radio mientras vas conduciendo. Ya lo veremos. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes acerca de este tema. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Déjenme sus comentarios acerca de lo que opinan. Si les gustó, por favor, regálenme un like y compártanlo con quien crean que les pueda interesar. También si les gusta esta temática de los medios de comunicación y la conducta social, no olviden suscribirse. Yo soy Raúl, gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima.